¿Qué tal? Cordial saludo para todos en nombre de Jesús, a cada uno de los oyentes de las estaciones radiales. Igualmente saludamos a los de las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Mis amados, les invito a leer primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 13, bajo el tema el verbo de Dios, el verbo de vida. Repito, primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, leemos la versión Reina Valera 1960. El verbo de vida, el verbo de Dios, dice textualmente: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Dios de los cielos, ayúdanos, Señor Jesucristo, a entender y comprender cada día mejor tu propósito divino. Porque conocéis al que es desde el principio. Ahora, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese a quien Juan dice a los padres que han conocido desde el principio? Lo que era desde el principio, dice el capítulo 1, versículo 1 de la primera carta, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Oiga, el verbo de vida. El verbo de vida era lo que ellos conocían desde el principio, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Ese verbo de vida que era Dios, porque Dios es la vida, Él es el que da la vida, lo reza Génesis capítulo 2, versículo 7, y sopló en su nariz aliento de vida. Ese verbo de vida se manifestó, ¿sí? Declarando que Él es la vida en el momento de haberse manifestado. Así lo dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy la vida. Él es el que en el versículo 2, ahí donde leemos primera de Juan capítulo 1, dice: porque la vida se nos manifestó y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Oiga, sin embargo, el mismo Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1, versículo 18. Porque los únicos que vieron al verbo de vida, que vieron la manifestación de vida, con sus propios ojos la vieron, la contemplaron y la palparon. Oiga, fueron los apóstoles. Los apóstoles que en el capítulo 14 de Juan, versículo 17, Jesús se da a conocer como el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Les dijo que mora con vosotros y estará en vosotros, refiriéndose al Santo Espíritu que hoy recibimos. Ahora, mi amado, ¿quién estaba y quién estaría en ellos? ¿Quién? Eso, gracias.
el verbo de vida, el verbo de vida que era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. En el mundo estaba, coma, y el mundo por él fue hecho, punto y coma, dice el versículo 10, pero el mundo no le conoció. No, oiga, no conoció al dueño, al autor de la vida, al verbo de vida, a Dios, que es el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne, coma, y habitó entre nosotros, dice el versículo 14, Juan 1:14. Oiga, ese verbo que es Dios, hecho carne, que habitó entre nosotros, es de quien Pablo dice en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo no habla de otro distinto a Jesucristo. Ese es el misterio de la piedad, mi amado, que además de ser grande, es indiscutible o sin contradicción, dice la antigua versión. No tiene discusión. Mi amado, por donde usted lo mire, Él es Dios. Él es Dios. Lo que hemos visto y oído, dice primera de Juan capítulo 1 versículo 3, eso anunciamos. Oiga, ¿qué es lo que anunciaban? Sencillamente la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice el versículo 2. Jesucristo, mi amado, es la manifestación en carne humana del único Espíritu Divino. Es la manifestación visible del invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Termina diciendo, el cual es la imagen de Dios. Oh, mi amado, conclusión, vamos a concluir. Indudablemente, Jesucristo es el verbo de vida. Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo, indudablemente, mi amado, es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo reza primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Él es Dios, mi amado. Lo dice Romanos, capítulo 9, versículo 5. ¿Qué más Dios? Oh, ¿qué más podemos explicar? ¿Qué más? Más claro no canta un gallo, dice en Colombia, en la parte del interior. ¿Qué más verbo de vida? Jesús, el verbo de vida. Mi amado, la sana doctrina marca la diferencia. A Dios gracias por esta bella oportunidad de estar nuevamente reunidos, aprendiendo del Maestro Jesús. Su servidor y amigo el hermano Pedro, desde un rinconcito de la costa norte de Colombia. Recuerde que están en sintonía de Radio Celestial, la voz de Jesús a las naciones en Cali. Transmite también Dimensión Estéreo en la ciudad de Cartagena, Cristian Estéreo en San Andrés Isla, ETD es Tiempo de Dios en Cúcuta, Radio Visión Colombia en Bogotá, Radio Luz al Alfarero en el país del Salvador, la señal RCTV en Oxford, Inglaterra. Para el Ministerio Radial TV Fuente de Vida, también para la estación amiga Andina 96.5 FM Estéreo y PUT Los Andes. Un saludo cordial también, mis amados. Damos
Le estamos enviando un saludo cordial al programa Amanecer con Dios y cápsula femenina de Emisora Cielo en Cartagena. Para todas las demás estaciones radiales que no alcanzamos a mencionar y las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Mis amados, comuníquese usted a través del WhatsApp 321-668-6481. Si su estación radial está fuera de Colombia, marque el indicativo más 57 321 668-6481. Oiga, con un fuerte abrazo a la distancia, en nombre de Jesús. Pues ese nombre aquí representa de Dios eterno.